Ya, entonces volvamos a lo que hemos estado mirando en este curso, que es experimentos para entender el fenómeno del potencial de acción. Y lo que estamos haciendo es mantener el voltaje constante a valores arbitrarios, constantes, y ver cómo ocurre, ver la corriente. Entonces, una cosa que hicimos, ya pasamos el asunto de que había una corriente de entrada, una corriente de salida. Ahora queremos analizar cuantitativamente esto y invocamos a la conductancia. Entonces partimos de la ley de Ohm, aquí arriba, ¿estoy grabando? Sí. Transformamos la ley de Ohm, la resistencia la transformamos en conductancia, reescribimos la corriente igual a la conductancia por, no es el voltaje, es el driving force, y les mostré un dibujito, y vimos por qué era una resta, porque es el área básicamente bajo la curva ahí entre el punto que es cero, la corriente es cero y el punto de voltaje. Entonces ya ese es el driving force. Eh, y cuando calculamos la conductancia, ahora que estamos dividiendo por este driving force, nos hacemos independientes del voltaje. Entonces la conducción iónica ya se va. Y lo único que nos queda es el proceso de apertura, cómo los canales van pasando del cerrado al abierto y al inactivado. Entonces, aquí a la derecha, entonces aquí a la izquierda, lo que vimos en la clase pasada, diversos trazos de la corriente de potasio, cuando se transforman a conductancia, o sea, la corriente sobre el driving force, queda esa forma, todos positivos. En el caso del sodio es más interesante porque eran corrientes negativas y ahora quedan todas positivas. Ya, y en el caso del sodio podemos ver que hay una subida y una bajada, y ya les he spoileado muchas veces que esta bajada se llama inactivación. Vimos estos experimentos en los cuales ahora estamos calculando en rojito la conductancia de sodio y la conductancia de potasio, y vemos cosas interesantes. Una, el máximo en la conductancia de sodio y de potasio aumenta con el voltaje. Eso es proporcional al número de canales. A cada voltaje más positivo hay más canales que se abren. Pero lo otro interesante es la velocidad. Esa velocidad significa que el proceso es más rápido con el voltaje. Entonces, no solo se abren más canales, sino que lo hacen a una velocidad más rápida. Entonces, las constantes de velocidad son voltaje dependiente. Ya, entonces, ya lo sabemos casi todo. Eso ya lo vimos. Esto vamos a volver sobre esas dos. Esto es exactamente lo mismo de otro libro. Uy, y aquí no está, por supuesto, pero definimos en la clase pasada que, vamos a ver qué color sale, la forma más fácil para entender esto es pensar en un modelo de dos estados donde tenemos el estado closed, cerrado, y open, abierto, y hay dos constantes de velocidad, alfa y beta, y esas son dependientes del voltaje. Y lo que vimos aquí, bueno, yo dibujé cómo era, cuáles eran las probabilidades. Aquí era la probabilidad n, aquí era 1 menos n, es el número de partículas en términos de probabilidades. Y hicimos la ecuación diferencial de n a de t, y es la que está aquí arriba. De i a de t, bla, bla, bla. Resolvimos la ecuación diferencial, y esa resolución aquí abajo, unas constantes que no nos importan mucho, y lo importante es que esto era una exponencial de subida. Entonces, la solución de ese sistema, de esa ecuación diferencial, es que el cambio en las partículas, en el número de partículas, sigue una exponencial simple. Y la gracia del exponencial simple, o la característica, es que empieza a cambiar de inmediato. No hay lag, no hay delay, empieza a cambiar de inmediato. Y vimos en la clase pasada que eso no era lo que ocurría. Ya voy a mirar lo que está escrito. No era lo que ocurría en la vida real. Lo que ocurría en la vida real, miren aquí, hay un delay. Hay varios puntos que están muy cercanos a cero en la conductancia de potasio, también cercanos a cero, no empieza a subir de inmediato. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Nos vamos a la casa llorando. Bueno, pero después hay que enfrentar el problema. Entonces, si pensamos que n es la probabilidad de que el canal o la partícula esté en cierto estado, cerrado o abierto, quizás hay varias.
y supongamos que son independientes. Entonces las probabilidades se multiplican. Multipliquemos n por n, n por n por n, n por n por n por n por n. Bueno, el que funciona es n a la cuarta. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Se necesita mover 4 partículas para que se abra el canal. Y en negrito es el ajuste, y hablamos del ajuste, esto es el ajuste con los mínimos cuadrados, como en estadística, no a una línea recta, sino a esta ecuación, una exponencial que sube. Ya, y ajusta razonablemente bien. Entonces, es n a la cuarta, hay 4 partículas. Ahora que sabemos que hay proteína, son 4 subunidades, y eso está clarísimo y lo vamos a ver, yo creo que en la otra clase. Cuando se inactivan los canales de sodio, estoy leyendo, se abren los canales de potasio, son procesos independientes y durante el potencial de acción ocurren al mismo tiempo y vamos a llegar hacia allá. Ya. A veces pienso que me tomo mucho rato en hablar de la clase anterior, pero creo que es importante, porque estas cosas complicadas, yo aprendí que uno tiene que machacarlas y machacarlas y machacarlas en la cabeza. Así las aprendí yo, me las machacaron 1000 veces hasta que las entendí. En el caso de la conductancia de sodio o canales de sodio, ahora tenemos 2 partículas, la partícula de activación y la partícula de inactivación. Y un compañero preguntó si era consecutivo, el canal primero se tiene que abrir y luego inactivar, o son independientes y van por cuerdas paralelas. Van por cuerdas paralelas. A pesar de que en el monito que yo les mostré al comienzo de estas clases, primero el canal se tenía que abrir, se abre y luego se inactiva. Esto es solo un monito, porque en la vida real el canal puede entrar al inactivado sin estar abierto. Esos son experimentos muy nerds. Ya me perdí, no sé dónde estaba. Estaba en esta, estaba en la siguiente. Entonces tenemos 2 ecuaciones, la ecuación de la activación, que la partícula es m, no me pregunten por qué le pusieron estos nombres, no tengo idea, me gustaría saber, sí. Y la inactivación, que es h, entonces la conductancia la vamos a entender como una constante, que es la conductancia máxima, en el otro caso también había una, por la multiplicación de esas 2 probabilidades. Entonces, y aquí yo introduje una complicación extra. M es la probabilidad de activación, H es la probabilidad de no inactivación. De esa manera todo tiene sentido. Entonces, para que se abra el canal, tiene que estar activada la partícula M y no inactivada la partícula H. Porque si el canal está inactivado, no vamos a ver corriente. Ya, lo sabemos casi todo. Déjenme ver qué hay acá. Este, no sé si se los mostré la clase pasada. Esto es un dibujo de un libro muy venerado en el cual se compara n, la exponencial simple, versus n a la cuarta, la exponencial a la cuarta potencia. Y aquí claramente podemos ver que hay un lag, hay un delay. Y eso se ve y se los mostré en los experimentos. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el pulso? Y eso no se los mostré. Cuando se acaba el pulso, y esto habitualmente lo pregunto en la prueba, así que ahí tenemos que abrir los ojos y tomar café y abrir los ojos y ver qué es lo que está pasando. Vamos, uy, Zoom lo odio, ustedes me hizo algo feo. Entonces, damos el pulso cuadrado, cambiamos el voltaje, sigamos n a la cuarta, se tienen que mover esas 4 partículas para que el canal se abra, pero ahora vamos a repolarizar, volver al potencial original y el canal se va a cerrar, porque el canal es voltaje dependiente y hay muchos canales. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Sigue ese curso temporal n o sigue n a la cuarta? La respuesta es que sigue n. Necesita una partícula que se devuelva para que el canal se cierre. Y vamos a volver sobre esto varias veces en este curso. Entonces, para la activación del canal necesitamos que se muevan 4
para el cierre del canal necesitamos que se muevan, solamente uno se devuelva. Necesito ahora denme un instante. Ahora sí. Voy a hacer un dibujo. Yo quizás hasta lo tenía, pero voy a hacer. Entonces, ¿cómo podemos ver en términos nerds, o más bien físicos o químicos, entender esto de las 4 partículas? Porque esto era más o menos simple, ¿no? El canal está en el cerrado y el canal está en el abierto. Ya, pero resulta que ahora este chacón está diciendo que se tienen que mover 4. Entonces, ¿cómo meto esas 4 aquí? Y esto se llama esquema cinético. Y aquí vamos a tener que poner movimiento de 4 partículas. Y para eso vamos a llamar a 4 estados. Entonces, aquí me estoy demorando un poquito, perdón. Entonces, cada una de esas flechitas, ustedes imaginan, son las constantes de velocidad. Y a esos estados cerrados, tengo que ponerle nombre. A este le voy a llamar, uy, maldición, esperemos que no se haya ahorrado. 1, 2, 3 y 4. Cerrado 1, cerrado 2, cerrado 3 y cerrado 4. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en este estado cerrado, todas las partículas están, en verdad no deberían ser estos nombres, lo hice todo mal. A ver cómo me devuelvo, no puedo devolverme, maldición. En verdad este es el cerrado 0, este es el cerrado 1, este es el cerrado 2. Da lo mismo los nombres, ¿ah? En diferentes libros los van a encontrar de manera diferente. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que en este cerrado, que se llama profundo, porque está muy lejos del abierto, tenemos 0 partículas que se movieron. En este de aquí tenemos una partícula que se movió, 2 partículas que se movió, 3 partículas que se movieron, y cuando se movieron 4, el canal se abrió. Entonces, así, con este esquema cinético, podríamos meter esta idea de que hay 4 partículas que se tienen que mover. Recuerden que ahora sabemos que el canal es un tetrámero. ¿A qué se llama partícula? Esa es una excelente pregunta. Muchas gracias. El término partícula se viene desde las ecuaciones de Hodgkin y Huxley, porque ellos no sabían qué cosas eran partículas. No tenían idea si esto eran proteínas, lípidos, azúcares, ni idea. Marcianitos que hacían hoyitos, no había claridad. ¿Ya? Ahora sabemos que son son estados del canal, son estados cinéticos, estados conformacionales. Te podría decir que son subunidades, pero eso no necesariamente es así, ¿eh? Son estados cinéticos. Entonces, probablemente, lo más probable es que esto representa el movimiento de una subunidad. Entonces, una subunidad se movió. Vamos a ver un concepto después, un sensor de potencial se movió, porque esto depende del voltaje, ya lo han visto. Entonces, un sensor de potencial se movió, 2 sensores de potencial, 3 sensores, 4 sensores. Y vamos a ver cuál es molecularmente qué es un sensor, una parte de la proteína. Ya. ¿Cómo entendemos el caso del canal de sodio? Porque aquí yo me salté unas diapositivas. Vamos a volver ahora al canal de sodio. Estábamos en el canal de potasio. Y resulta que el canal de sodio tiene este proceso que llamamos inactivación. Entonces, este es uno de los primeros experimentos que se hizo para entender, a pesar de que esto viene de Dodge, el primer experimento se hizo en los 50, no en el 63, y el experimento es un experimento de pulso pareado. Para los que hicieron el laboratorio esta semana, hicimos un experimento similar. Dimos 2 pulsos de igual duración y amplitud y separamos la duración entre ambos pulsos. Pusimos un interpulso. Entonces, ¿para qué? Bueno, veamos el experimento.
Entonces, al comienzo, aquí donde se está moviendo mi mouse, tenemos, esto es un pulso de voltaje, tenemos una corriente de sodio de entrada y luego la corriente de salida. Ya, nada nuevo bajo el sol. Esperamos medio milisegundo, repetimos el pulso y aquí pasó algo sumamente interesante. ¿Dónde está la corriente de sodio? Miren, aquí al comienzo esperábamos ver una corriente de sodio. No hay nada. Curioso. Aumentemos el espaciamiento. ¿Ya? Y miren lo que ocurre. Aquí apareció. Apareció la corriente de sodio. Muy pequeña. Esperemos más tiempo. Se recupera. Mucho más tiempo. Se recupera casi al 100%. En verdad al 80% en este 85% en este experimento. Entonces, ¿qué estamos viendo en este experimento? Tenemos una corriente de sodio y si termina el pulso, esperamos un poquito y repetimos el experimento, se fue esa corriente de sodio. Los canales están inactivados. ¿Cómo sé eso? Bueno, miren aquí, se activan los canales, llegamos a este máximo de amplitud de corriente y luego se devuelven. Y eso es porque, ya lo hemos visto varias veces, los canales se inactivan. Cuando están inactivos, esperamos medio milisegundo y no salen de la inactivación. No salen, siguen inactivados. Necesitamos esperar un buen tiempo para que aparezcan algunos de ellos. Necesitamos un buen tiempo para que aparezcan. Y esta es una cuantificación de cuánto tiempo necesitamos para que se recupere. Probablemente un poco más de 15 a 17 milisegundos. ¿Cómo entendemos esto en términos de un esquema cinético? Pues ya les dije, cerrado, abierto, inactivado. El más simple para pensar es este. Y por supuesto es incorrecto. Cerrado, abierto, inactivado. Entonces, aquí tenemos unas constantes de velocidad. Voy a hacer esto un poco más dramático. Borra todo. Voy a hacer esto mucho más dramático. Miren lo que hice. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Están las constantes de velocidad entre el cerrado y el abierto, pero para pasar del abierto al inactivado, la constante de velocidad de entrada al estado inactivado es muchísimo más grande que la constante de velocidad de salida. ¿Qué significa esto? Que una vez que el canal entra en el abierto y pasa al inactivado, no sale jamás. Y vamos a volver a esto en este curso. Y este fue la primera explicación del estado inactivado. En algunos papers la gente dice que el inactivado es un estado absorbente, porque una vez que uno entra, no puede salir, la constante de velocidad es muy grande. En términos energéticos, la barrera energética que hay que cruzar para salir del estado inactivado es inmensa. Y el canal no la puede cruzar. Entonces, pero ¿cómo es que la cruza en este experimento? ¿No? Porque después de mucho rato vuelven a activarse los canales, salen de la inactivación. ¿Cómo es que la cruza? Bueno, porque todos estos procesos son voltaje dependientes. Entonces, miren, aquí está la magia. Había que volver al voltaje original. Cuando volvemos al voltaje original, sale de la inactivación. Yo sé que estoy diciendo cosas complicadas. Hay que leer del libro y esto está bastante bien explicado en el Johnson & Wu. Pero ese modelo cinético está mal. Porque cuando uno de los compañeros preguntó si esto era secuencial, yo dije que no era secuencial. Entonces, ese modelo probablemente no está bueno y hay que complicarlo. Y este fue el modelo más sencillo para explicarlo. Hay varios estados inactivados. Eso es lo que quiero decir con esto.
Entonces ahora este modelo se hizo bastante más complicado, conceptualmente hablando, ¿ya? Porque ahora hay 4 estados inactivados que yo dibujé, que ustedes pueden pensar, esta gente tiene una capacidad de enredarse y de complicar las cosas infinita. Este es el modelo más sencillo que permite explicar los datos, ¿ya? Así que no es una capacidad de complicarse infinita, es el más sencillo. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Nos dice que para ir al inactivado nos podemos ir por allá, pero también hay unos inactivados que están por acá. Entonces, eso es para contestar la pregunta que hizo el compañero, si eran independientes o secuenciales. Son independientes. Uno puede entrar al inactivado desde el estado cerrado. Es muy poco probable, pero se puede. Bueno, todo esto es bastante nerd, como pueden ver. Ya, volvamos a la fisiología. Y una de las preguntas que quedó sin responder de todos los experimentos del axón del calamar fue, ¿esto quién diablos lo hace? ¿Son proteínas? ¿Son lípidos? ¿Qué diablos son? Porque una de las probabilidades era que había cambios conformacionales en los lípidos, y los lípidos se peroxidaban y formaban unos poros lipídicos. Em, bueno, entonces hubo que hacer un experimento. Y el experimento es poner una proteasa. ¿Qué cosa es una proteasa? Es una enzima que degrada proteínas. Tripsina, por ejemplo, es una proteasa que ustedes probablemente han escuchado. Rompe las proteínas. Pronasa es otra proteasa y esa fue la que se usó. Entonces, este es un experimento en el cual, si no me equivoco, sí, en un axón de calamar se perfunde proteasa por dentro y se ve si, entonces la idea es, si ponemos proteasa por dentro y vemos algún cambio, esto es una proteína. Hay proteínas involucradas en esto. Entonces, arriba está el experimento solamente corrientes de sodio, sin corrientes de potasio, y pueden ver que las corrientes de sodio van hacia abajo y luego se devuelven a un montón de voltajes. Perfecto, ya, listo. Hagamos el experimento. Metamos pronasa por dentro del citoplasma. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Es que cada trazo, en lugar de volver aquí al valor cero corriente, que es lo que estamos viendo aquí, se mantiene. Entonces los canales pasan del cerrado al abierto y se mantienen abiertos. Se pierde este curso temporal de inactivación. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es, esto era proteína. Y aquí abajo están 2 trazos al mismo voltaje para que comparemos. El trazo control llega aquí al máximo de la corriente y luego se devuelve porque los canales se inactivan. Y ahora con pronasa sigue y se mantiene en este estado estacionario. ¿Por qué? Porque eliminamos el estado inactivado y ahora solamente nos quedamos con el cerrado y el abierto. Eso fue lo que pasó. El pionero, esto es un experimento de Voltage Clamp, el pionero en hacer este experimento es un chileno que se llamaba, porque ya falleció, Mario Luxoro, fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y él fue el primero en el mundo que mostró que esto era así. Lo mostró mirando la amplitud de los potenciales de acción. Y ese fue uno de los grandes descubrimientos. Yo no les he contado la historia y les voy a hacer un resumen muy resumido. En Chile nosotros fuimos pioneros en el estudio de la biofísica de canales porque los axones, los calamares aquí son muy grandes. Entonces vino mucha gente a estudiar y se armó una escuela de biofísica muy fuerte, liderada por Mario Luxoro, que fue el que midió el cambio de la amplitud de los potenciales de acción. Eh, y después, ¿qué pasó? Después se fueron los calamares, se fueron a su casa. ¡Chun! Entonces hubo que cambiarse. Y los calamares volvieron hace unos 10 años. Nadie entiende muy bien por qué. ¿Cómo podemos explicar ahora esto en términos de dibujitos? Porque ya está muy bien la cosa nerd y nosotros somos bastante inteligentes y lo podemos entender. Pero a veces un dibujito es más fácil y nos hace la vida más fácil. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Y aquí viene la hipótesis de la bola y la cadena, es parte de la hipótesis,
el canal está cerrado, acá donde se está moviendo mi lapicito. Esta es la vía de conducción, pero no está cerrado, no pasa nadie. Aquí al medio cambió el voltaje, ahora se abrió la vía de conducción, esto es como un túnel, como el canal de Panamá se abrió y ahora pueden pasar los iones, pero por aquí abajo estaba esperando esa bola tiene una carga positiva, porque según las ecuaciones, esto es voltaje dependiente, y ahora esta bola se une. ¿Se une a qué? A una carga negativa. Esa era la teoría. Hay bastante evidencia de que sí, hay algo de puentes, de esto, de puentes. ¿Cómo se llama esto? Puentes salinos. Ya, entonces hay más evidencia bueno, entonces, ¿cómo cómo este monito, este dibujito de la bola y la cadena tiene que ver con el experimento? Muy simple, porque lo que hace el experimento es que corta, la tronasa es como una tijera que corta la proteína, y ahora se va la bola. Y como se va la bola, el canal queda transitando entre el estado cerrado y el abierto, ya no se inactiva jamás. Esa es la interpretación. Entonces, de ahí viene esta hipótesis de la bola y la cadena, y de ahí vienen esos dibujitos de colores que nosotros vimos en las primeras clases en las que estuvimos hablando del potencial de acción. Ahí, donde estaba esa bola y esa cadenita. Ya. Qué manera de hablar cosas nerds. A mí me encanta hablar cosas nerds. Ya. Preguntas. A ver. Entonces, en el caso del potasio, cuando se cumplen los 4 estados, ¿se abre este canal? Sí, tiene que transitar por esos 4 estados cinéticos y el canal se abre. Así es. Ya, voy a tomar agua. Algo que hablo mucho otros años y que este año no les voy a hablar, se los voy a resumir, es el ajuste al curso temporal. ¿Por qué todo esto podría ser importante? Porque todos estos experimentos lo que nos van a llevar es a llegar a un modelo matemático que nos permita entender el potencial de acción. Y para ese modelo matemático necesitamos parámetros, los parámetros de apertura y cierre de los canales iónicos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nos faltan en este caso? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros que tenemos que encontrar son esos, las constantes de velocidad. Entonces, ¿cómo diablos yo calculo las constantes de velocidad? Y voy a hacer una explicación muy sencilla. Necesitamos tener el dato experimental. Aquí está la conductancia de potasio. Cada puntito es la medición experimental. Y hay que ajustar esto, igual que en estadística, como vimos en la clase anterior, ajustarlo a una ecuación. ¿Y a qué ecuación? Bueno, a una exponencial simple. Pero ¿a cuál exponencial simple? A una enchulada. Y esa enchulada, alfa y beta, son las formas de la constante de velocidad. ¿De dónde vienen esas constantes de velocidad? Esa constante de velocidad es algo que ustedes conocen. Eso es una constante por E a la menos delta G sobre RT. Y esa es una de las formas de las constantes de velocidad. Es lo que se llama la forma de Eyring. Y esto lo tienen que haber visto en química general. Entonces, así es como uno define la constante de velocidad. Es igual a una constante por E a la menos delta G sobre RT. Esa delta G es un delta G eléctrico. Y ese delta G eléctrico, pongámosle nombre, es Z, las cargas involucradas, la valencia, por F, la constante de Faraday, que está en la Wikipedia, y
el voltaje al que estamos haciendo el experimento. Entonces, es todo eso de ahí está ahora en términos esto, arriba son los términos que se usaron en la vida real, y con eso uno puede calcular, haciendo el ajuste, uno puede calcular las tau, y con ese valor de tau, uno puede calcular los valores de alfa y beta, las constantes de ida y de vuelta. No voy a entrar más en esto porque es bastante nerd, y no viene un poco al caso. Entonces, todo esto es para decirles que se necesitaban parámetros. Entonces, lo último que les voy a mostrar de cosas feas, y de ahí van a venir cosas interesantes, esto es muy feo, yo sé, estas son las constantes de velocidad ajustadas. Miremos, estos son para la partícula m, y estos son para la constante de entrada. Esa es la constante alfa y esa es la constante beta. Ya se puede imaginar que nada de esto les voy a preguntar. Pero hay que saberlo. Entonces, la constante alfa es la constante para ir al abierto, la constante beta es la constante para ir al cerrado. Entonces, ¿qué me dice esto? Miremos solo la alfa. Me dice que al aumentar el voltaje, eso es al aumentar la energía en este sistema, al aumentar el voltaje, la velocidad del proceso es cada vez más grande. Y eso ya lo habíamos visto que al aumentar el voltaje, esa pendiente era mucho mayor que esa pendiente. Entonces, esos gráficos feos, nada más es para mostrarle que estos ajustes de estos datos tienen que ver con la vida real. Listo. ¿Estamos listos entonces? Bueno, no todo es tan simple en la vida. Entonces, ahora que ya sabemos, entendimos más o menos lo de los cursos temporales, en el sentido de que podemos encontrar esta, pucha, ¿dónde está? ¿Dónde está? Teníamos esas ecuaciones feas que nos dan cuenta del curso temporal. Hay algo que en bioquímica es sumamente importante, que es no solamente entender el curso temporal, sino entender el estado estacionario de la reacción. Entonces, vamos a entender un poquito el estado estacionario, cómo podemos llegar a una ecuación del estado estacionario, y probablemente ustedes en biología celular escucharon de la ecuación de Michaelis y Menten. ¿Sí? ¿No? ¿Les suena ese nombre? Ojalá les suene, porque si no, estamos en problemas. Ya, el silencio voy a asumir que sí. La ecuación de Michaelis-Menten es esa ecuación donde se ve la velocidad de reacción versus la concentración de enzima y sustrato. Y es la ecuación clásica de la bioquímica para entender el funcionamiento de cualquier sistema enzimático. Un sistema enzimático es un sistema en el cual la enzima reduce la energía de activación, ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso enzimático que estamos viendo aquí? Porque yo he visto solo flujo de iones. Bueno, ese es el proceso que se cataliza, que catalizan los canales iónicos. El flujo de iones, facilitar el flujo de iones. Ya, entonces, ¿cómo entiendo esto ahora desde el punto de vista del estado estacionario? Voy a volver a ese sistema cerrado. Uy, qué feo. Ya, la salvé. Abierto. Y para entender el sistema en el estado estacionario, yo voy a invocar a la estadística y voy a calcular cuál es la probabilidad de estar en el estado abierto. ¿Cuál es la probabilidad de estar en el estado abierto? La probabilidad, como ustedes saben, es la fracción. La fracción de las moléculas, por ejemplo, que están en el estado que yo quiero, versus el número total de moléculas. Entonces, va a ser nada más que el número de moléculas que estén en el abierto, más el número total de moléculas. Abierto más cerrado. Entonces, si divido por O, esto queda 1 más C sobre O. ¡Oh! C sobre O es algo conocido para ustedes. Es la constante de equilibrio del proceso. Cuando el sistema está en equilibrio, nosotros podemos calcular
la constante de equilibrio es los resultantes, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Es la razón de del producto versus ¿verdad? Los reactantes. Bueno, esto de acá es la constante de equilibrio del sistema. Ya, uno puede transformar las constantes de equilibrio en constantes de velocidad. Y conocemos las constantes de velocidad del sistema. ¿Dónde están las constantes de velocidad del sistema? Uy, no estaban ahí, estaban ahí. Esas son las constantes de velocidad. Alfa, que depende del voltaje, y beta, que depende del voltaje. Ya, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, no voy a entrar en la derivación de esta ecuación, porque da como lo mismo, pero sí vamos a decir que esto es igual a 1, 1 más, vamos a cambiar la constante de equilibrio en términos de constantes de velocidad. Espero no equivocarme, esto debería ser beta sobre alfa. Ahora está en términos de constante de velocidad. Cambié la constante de equilibrio por la constante de velocidad. ¿Ya? Quizás me equivoqué y es alfa partido en beta. ¿Mm? Listo. Y ahora yo sé cuáles son los valores, porque los valores están ahí, con todos esos términos feos, Z, F, B, RT, cosas conocidas en la bioquímica. Vamos a borrar todo esto de acá. Entonces, aquí están las constantes de velocidad de la ida, de la vuelta. Aquí está lo que yo les dije. Entonces, esta es la probabilidad. Está escrito de esa manera, no pongan atención. Esto está en el Johnson & Gu. Está escrito ahora no como abierto sobre abierto más cerrado, sino está escrito en términos de las constantes de velocidad. Es lo mismo. Alfa sobre alfa más beta. Ahí están escritas. Y podemos simplificar. Es una lata esta cosa. Y podemos simplificar y podemos llegar a esta ecuación. Y esta ecuación vamos a pasar a mirarla acá. Entonces, esto es lo que estamos suponiendo, cerrado y abierto, ese es el sistema. Ya no estamos viendo el curso temporal, ahora estamos viendo el estado estacionario. Perdón, el equilibrio. Esto no es el estado estacionario, este es el equilibrio. Porque son las constantes de equilibrio, obvio. Ya, entonces, recambiamos esto y ahora o sea, cambiamos, pusimos todo lo de las ecuaciones y ahora la ecuación que nos da es esta. Entonces, vamos a entender esta ecuación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esto es G, la conductancia. Podría ser la probabilidad de apertura. Son proporcionales, así que no hay problema. Esto de aquí es la G max, el máximo de la curva. Ya vamos a ver qué es. Esto es lo mismo que decir la probabilidad de apertura máxima. Uy, a ver, con la otra manito me voy a ayudar. A ver si puedo. Casi. Máxima. Y ahora vienen los parámetros. Entonces, 1, es fácil, más E a la menos Z. Z es el número de cargas eléctricas que están involucradas en este proceso. Uno podría decir la valencia. Sí, pero ¿la valencia de quién? Esto no es una especie iónica como para decir la valencia. Esto es el número de cargas eléctricas involucradas. Y eso tiene un nombre y se le ha llamado dependencia de potencial. Son sinónimos, número de cargas eléctricas se ha usado como sinónimo de dependencia de potencial. Por el voltaje, este es el voltaje al cual estamos haciendo el experimento, menos el punto medio. Esto es el punto medio de la curva sobre RT, que son cosas conocidas. Entonces, esa ecuación fea nada más tiene dos parámetros. Todos son constantes. G máximo es el valor máximo, una lata. RT es una constante. F es la constante de Faraday, 96.500 coulomb por equivalente. Fácil. Y los únicos parámetros que no conocemos son la dependencia de potencial y el punto medio. Pero seguro que el punto medio va a ser súper fácil de sacarlo porque es lo que está a la mitad de la curva. Así que eso no debería ser un problema para nosotros. Y ahí está. Entonces, con estos valores de esos dibujos que les puse allá arriba,
Estas son las conductancias a varios voltajes. Si nosotros tomamos ese valor, perdón, no sé cómo devolverme, así que voy a borrar. Si yo tomo el valor máximo, el pico de ahí, horrible, pero ya ustedes se hacen la idea, y yo grafico los valores máximos de la conductancia de sodio versus el voltaje, lo que voy a obtener es la curva azulita. Entonces, ¿qué me dice la curva azulita? La curva azulita me dice que la conductancia, en función del voltaje, a voltajes muy negativos es 0. La conductancia, recuerden, es proporcional al número de canales abiertos. 0 canales abiertos. 0. Ninguno. Más o menos a menos 50 empiezan a abrirse los canales porque esa curva despega. Y se va para arriba, para arriba, para arriba y llega a un máximo. Entonces, interesante, esta curva satura. Sí, esta curva satura, porque estamos viendo el número de canales abiertos en función del voltaje. 0 canales abiertos aquí. Máximo número de canales abiertos aquí. Por eso esa curva saturó. Para los que se acuerdan de la ecuación de Michaelis y Menten, de la cinética enzimática, esto es parecido. Si bien la curva no es exactamente igual y la ecuación no es exactamente igual, en cierto punto se parecen porque es, es el proceso en términos energéticos. Aquí la energía es voltaje. En el caso de Michaelis y Menten, la energía es la concentración del sustrato. Es un delta G. ¿No? Ambos. Entonces, esa ecuación, ahora yo quiero, ¿cómo la ajusto? Bueno, aquí a la derecha les mostré cómo se ajustan esos datos. Y la raya azulita debería ser el ajuste de esos datos experimentales, que son los puntitos, a esa ecuación. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Vamos a ver si hay magia en esta diapositiva, porque no me acuerdo si hay magia. No, no hay magia. Entonces, ¿dónde están esos dos parámetros? Ese Z, ¿ven, señor lápiz? Z es la pendiente. ¿La pendiente dónde? Porque esto va cambiando de pendiente todo el tiempo. En el punto medio. ¿Dónde está ese B medios? ¿Dónde está el punto medio? Vamos a ver si esto es más o menos 18. La mitad de 18 es... ¿Cuánto es? 9. Entonces, el punto medio es cuando llegue a 9. Entonces, por aquí más o menos, me voy a ir por acá. Ahí está. Y ahora busco el punto abajo. Ese valor es el B medios. Entonces lo voy a llamar B0. Ese es el punto medio de la curva. Y ahí uno puede medir la pendiente y eso va a ser el valor de Z. Entonces, esto es importante y nos va a salir probablemente en la próxima clase cuando nosotros tratemos de ver qué pasa con mutaciones de canales. Porque esta ecuación nos dice en términos energéticos qué es lo que le está pasando al canal. Y nos dice que su conductancia, que es lo mismo que la probabilidad de apertura, es igual al valor máximo, voy a escribir solo la m, sobre 1 más e a la z, que es la pendiente, el número de cargas involucradas, por el voltaje, y el voltaje es lo que yo hice aquí, el experimento, menos el punto medio. Ya, entonces ahora ya lo sabemos todo, basta de ecuaciones, tenemos todas las ecuaciones del mundo. Las más importantes eran, por supuesto, estas, que son las que tienen que ver con la velocidad, porque, spoiler, esto es una ecuación diferencial. Ya vimos todo esto. Esto de aquí tan feo es la representación de la M, por ejemplo, esta ecuación de antes se llamaba la ecuación de Boltzmann, y esto viene de la mecánica estadística. Y cuando estén en Físico-Química 2, probablemente ahí les va a salir la ecuación de Boltzmann como la ecuación de distribución de probabilidades de velocidades. Esto de aquí es la probabilidad de la partícula M en función de voltaje, y es una ecuación ajusta a una Boltzmann.
La partícula N, que es la activación del canal de sodio, también es una Boltzmann, ¿ya? Y la partícula H, esta es una Boltzmann al revés, porque H es la probabilidad de no estar inactivado. Entonces parte en 1, la probabilidad de no estar inactivado a potenciales muy negativos, la probabilidad de no estar inactivado es máximo, y a voltajes positivos la probabilidad de no estar inactivado es mínimo, o sea, la probabilidad de estar inactivado es máximo. Parece un trabalengua, hay que estudiar. Ya, lo otro que se muestra aquí en esta curva es el tau. Y tau, ese tau, no es nada más ni nada menos que, no tiene nada que ver con el tau del circuito RC, no es nada menos que una trampita que es 1 sobre alfa más beta, y alfa más beta, donde diablos estaban, venían de ahí. Pues ahí yo solamente les dibujé la forma del alfa, que es la constante de activación, también hay una constante de deactivación, y lo hablamos brevemente aquí. Entonces ahí está el alfa, que es la constante de velocidad, que tan rápido voy al abierto. Aquí está el beta, que tan rápido voy al cerrado. Entonces a potenciales muy negativos voy muy rápido al cerrado. Ya. ¿Para qué sirve todo esto? Yo combino todo esto, y esto es lo último, y vamos a empezar con esto la próxima clase. Y ahora resulta que ya tengo todos los parámetros para entender el axón. Ojo, todos estos experimentos fueron hechos en voltage clamp. Y lo que se quiere saber ahora es cómo ocurre el potencial de acción. Y el potencial de acción no está en voltage clamp. Esa es la gran gracia. Hicimos todo este experimento para sacar información de algo que no podíamos sacarlo. Entonces, ¿cuál es la corriente en este circuito que nos ha penado desde la primera clase probablemente? La corriente total es la corriente capacitiva, que sabemos que en voltage clamp era 0, pero en un circuito que no está en voltage clamp no va a ser 0, es Cm por dV de T, más la corriente de potasio, más la corriente de sodio, más la corriente de Lick, que yo nunca la hablé porque ese era súper fome, era un cuadrado nada más, no había dependencia de potencial. Esto es cloruro, principalmente, es cloruro. Y ahora aquí aparece nada más que desarrollada cada uno de los términos. Entonces, la corriente de potasio, según la ecuación de Ohm, la ley de Ohm, es la conductancia y por el driving force, más la corriente de sodio, que es la conductancia, por el driving force, más la corriente de Lick, que es la conductancia, por el driving force. Fácil y bonito, no miren nada de eso. Ahora aquí arriba está en términos de las partículas. Entonces, la corriente es la Cm por dV de T, más la conductancia máxima de potasio por n a la cuarta. Y ese n ya sabemos cuál es. Por el driving force menos la conductancia máxima de sodio por m cubo por h, que ya sabemos que es por el driving force más esta cosa fome. Listo, no vamos a entrar en cómo se resuelve esta ecuación, porque esto es para un curso de métodos numéricos, que no tiene nada que ver con la carrera de bioquímica, pero uno se lo pone a un computador y le dice al computador que resuelva la ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial, ahí hay un dV de t. ¿Qué es lo que quiero resolver? Quiero resolver cómo cambia el voltaje en el tiempo. Esa es la pregunta. ¿Cómo cambia el voltaje? Esta es una ecuación muy difícil de resolver. Y es verdad se puede resolver solamente para un cilindro, una esfera, ni siquiera para un cilindro, para una esfera. La célula no es una esfera, la neurona no lo es. Entonces, estoy pensando en solución analítica, de sacar la ecuación. Así que nadie, en general no se hace, lo que importa es la solución numérica. Entonces uno le dice a un programa en el compu, le mete todas estas ecuaciones y le dice que resuelva la ecuación diferencial de manera numérica. Entonces, arriba, aquí, esto es un potencial de acción calculado de resolver esa ecuación. Entonces, calculado, ahí está ese potencial de acción. Hasta 2.5 milisegundos. A la derecha está el cálculo del potencial de acción
12 milisegundos, más o menos. Abajo está el experimento de la vida real. Este es un axón de calamar y este es un potencial de acción de verdad. ¿Se parece o no se parece? Si bien no son idénticos, se parece bastante. Se parece bastante esa subida, llega aquí, hay una bajada, aquí hay como un hombro. Spoiler, eso es porque hay más de un canal de potasio, por eso se ve ese hombro. Son probablemente 3 canales de potasio que están ahí. ¿Ya? Y luego hay una fase de post-hiperpolarización y se devuelve. Pero veámoslo ahora en otra escala, a la misma escala de arriba, a 12 milisegundos, y se ve básicamente idéntico. Entonces, esto es la primera evidencia que nos muestra que resolver esa ecuación latera, con todos esos experimentos que podrían haber sido muy lateros, nos da cuenta de un fenómeno biológico. Entonces, esta es la gran gracia de hacer un modelo. Nosotros podemos reproducir el fenómeno. Y ahora que lo reproducimos, lo que vamos a tener que saber es este fenómeno, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, lo que yo quería saber, lo que queremos saber es cómo cambia la apertura de los canales durante el potencial de acción. Porque eso no lo sabíamos. Lo que sabíamos era cómo cambia la apertura de los canales durante el experimento de voltage clamp. Entonces le damos pulsos cuadrados y vemos esto, y esta es la conductancia que viene de la corriente. Toda la información que obtuvimos de ahí viene para acá. Entonces, esto nos permite resolver, podemos resolver N, M y H y calcular las conductancias, y aquí están las conductancias que vienen de la ecuación que está de más arriba. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y con esto vamos a partir la próxima clase. ¿Qué nos dice esto? Que la fase ascendente del potencial de acción está dada por un aumento brutal en la conductancia de sodio. La conductancia de sodio era 0 y ahora la conductancia de sodio llegó más o menos a 27, esas unidades, milisiemens por centímetro cuadrado. Entonces aumentó muchísimas veces. Esa subida, esa fase ascendente del potencial de acción, sigue a esa fase ascendente de la conductancia de sodio. Ese máximo en el potencial de acción, fíjense, está levemente después del máximo en la conductancia de sodio. ¿Por qué ocurre ese máximo en la conductancia de sodio? Porque los canales se empiezan a inactivar. Eso no se ve directamente aquí, ¿ya? Pero ahí me lo tienen que creer. Eso ocurre porque empieza, y eso lo vamos a ver, si no me equivoco, en uno de los laboratorios. Eso se ocurre porque los canales empiezan a inactivarse. Los canales de sodio empiezan a inactivarse. Al mismo tiempo, fíjense qué pasa con la conductancia de potasio. Como vimos en los experimentos de voltage clamp, la conductancia de potasio es más lenta. Y aquí se ve, se demora, se demora, se demora, y recién aquí empiezan a abrirse. Aquí deben haber 10% de los canales abiertos, y a ese mismo tiempo está el 50% de los canales de sodio abiertos. Entonces, mientras va inactivándose los canales de sodio, miren aquí donde se está moviendo el mouse, en la conductancia de potasio vemos que hay un aumento, 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 porque se están abriendo los canales de potasio. Este de aquí es el momento donde se abrieron todos los canales de potasio en este experimento, y esto es en la fase de bajada. Entonces, la repolarización del potencial de acción tiene que ver con dos cosas. Uno, con la inactivación de los canales de sodio, pero también con la apertura de los canales de potasio. Los canales de potasio llegan a este máximo y luego, fíjense, empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque miremos ahora el voltaje. En este punto del tiempo, si nos vamos al voltaje, estamos muy cerca, estamos a potenciales muy negativos, y los canales son voltaje dependientes. Entonces eso significa que no les gusta estar abiertos a esos voltajes. Entonces se va a bajar, 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 y vamos a la conductancia de potasio. Significa que baja, 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 se cierran los canales y finalmente se cierran todos los canales de potasio del axón. Entonces, este gráfico
Estos valores de la conductancia vienen de resolver esa ecuación, y para resolver esa ecuación tuvimos que hacer todos los experimentos que hemos estado viendo por las 2 o quizás 3 últimas clases. En la clase que sigue vamos a hablar de lo que sabemos de los canales iónicos, porque yo solamente les he usado la palabra conductancia, ¿ya? Y ahora sabemos que esas conductancias son proteínas, vienen de familias de canales iónicos, conocemos mutaciones y hay patologías involucradas en esto, entonces vamos a hacer un gap desde los años 50 hasta los años 90 o 2000 y vamos a ver qué es lo que sabemos de estas conductancias, pero ahora desde el punto de vista de las proteínas. Ya, preguntas hasta acá. Yo sugiero fuertemente que lean el libro de Johnson & Gu, porque todo, a pesar de que es antiguo, todo esto está súper bien explicado. Hay otros libros que les puse, el libro de Atley y el de Matthews, ahí también está explicado, también está explicado. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo el hidrógeno puede romper la cuerda de la bola? No entiendo, no sé de dónde viene el hidrógeno. Y no es una cuerda, esto es una proteína. Bueno, esto es un modelo, ¿ah? En la vida real no es una cadena, no es una bola y una cadena físicamente, no es una parte de la proteína que se mueve, tiene algún, antes pensábamos que había un movimiento físico, yo no sé si ahora sabemos si ese movimiento físico es tan grande, ¿ah? Eh, pero sabemos dónde está en la proteína y vamos a hablar sobre eso, dónde está y lo que pasa es que se corta la cadena polipeptídica y eso desarma cierta parte de la proteína y ahí se va la bola y la cadena. Ah, la pronasa quiere decir, ya. Entonces la pronasa lo que hace es que corta varios enlaces peptídicos y rompe ciertas partes de la proteína, eso es lo que pasa. Ya, preguntas. Yo sé que esto es un tema árido, así que hay que estudiar del libro. En el Johnson & Gu hay preguntas al final del capítulo. Varias de esas vinieron en la prueba anterior. Creo que textuales. Y también en las guías de antaño. Ya, si no hay preguntas, entonces